Bueno, entonces como les decía, podríamos, digamos, hacer un análisis de un cruce, por ejemplo, a ver de cuántos vehículos pasan, ¿verdad? Y tendríamos que comenzar a recolectar la información. Pero entonces, para recolectar la información tendríamos dos formas de hacerlo. Uno es directamente ir a analizar la situación, ¿verdad? Cuando sea ese tipo de métodos donde nosotros estamos manipulando directamente la situación, vamos a hablar de la experimentación. Va a ser un proceso de experimentación, o también podría ser que no podamos ir al lugar específicamente, sino que lo que hacemos es preguntarle a personas que están o que conocen del tema, ¿verdad? Entonces en ese caso tendríamos el método de la interrogación. Entonces esto en el examen a ustedes le van a presentar diferentes situaciones, y cada situación va a analizarse si se puede hacer desde la experimentación o de la interrogación. Vamos a ver aquí, vamos a leer un poco esto para que ustedes tengan un poco más claro de qué trata. La experimentación dice que es el método por el cual las variables, o sea, se está estudiando, pueden ser manipuladas en condiciones que permiten la reunión de datos, conociendo los efectos de los estímulos recibidos y creados para su apreciación. En el experimento existe un control directo sobre el factor de los que se va a analizar. Por ejemplo, digamos que uno quiere analizar si un, ¿cómo se llama esto? Si un abono que se le está preparando, que se le está brindando a ciertas plantas, presenta efectos positivos o más bien efectos negativos, ¿verdad? Entonces los investigadores pueden experimentar, manipulan directamente lo que ellos están tratando de analizar, y van obteniendo resultados y los van anotando, ¿verdad? Entonces están experimentando. Entonces la experimentación habla de eso, cuando no ese elemento que estamos estudiando no me dice las cosas, no me las pone en palabras, ¿verdad? Sino que tengo que manipularlo directamente, hacer pruebas, ¿verdad? Y de esa manera voy a obtener los datos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice un estudio agrícola en donde se tratan algunas plantas con un abono y otras con otro, analizando las características de la planta y el producto. Otro ejemplo sería el estudio de los efectos secundarios que produce un nuevo medicamento que se desea insertar al mercado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las inyecciones, ¿verdad? Entonces se le comienzan a poner inyecciones a las personas. Obviamente eso no lo hacen directamente así, porque sería, ¿verdad? Lo hacen primero con pruebas en laboratorio, y pues van anotando los resultados, van a investigar. Luego tenemos el otro método grandote, que es la interrogación. Este método de recolección de datos es comúnmente utilizado para aspectos sociales y demográficos. La interrogación es cuando le podemos consultar a las personas y ellas nos van a decir, ¿verdad? Ellos nos van a comentar, ya sea por medio escrito o con palabras, los resultados, los datos, lo que uno quiere saber de las variables, ¿verdad? Por ejemplo, estudios sobre cuáles son los candidatos favoritos a la presidencia, o estudios de preferencia de televisión y canales nacionales, o estudios de preferencia de equipos de fútbol, etcétera, ¿verdad? Entonces eso se les van preguntando a las personas y ellas le van diciendo. En estos casos tenemos la interrogación. Para la interrogación, recordemos que existe la entrevista, ¿verdad? Que es cuando una persona va y le hace las preguntas directamente a otra. Ahí estamos hablando de una entrevista. Tenemos también lo que son las encuestas, ¿verdad? Que se le da tal vez un formulario, se le da algún documento y la otra persona lo va llenando, ¿verdad? Entonces la entrevista, las encuestas son parte del método de la interrogación. Aquí tenemos algunos ejercicios de cómo podrían preguntarle a ustedes esto, ¿verdad? Dice, vamos a ir poniendo si es interrogación o si es experimentación en cada uno de los casos. Ustedes me van a ir diciendo. Dice, para el censo 2011, realizado en nuestro país, se visitaron la mayoría de los hogares del territorio nacional para realizar entrevistas. Entonces, ese método ahí, ¿qué se estaría utilizando? ¿Interrogación o experimentación? Interrogación. Exactamente, interrogación. Aquí la palabra clave es entrevistas, ¿verdad? Porque entrevistas le están preguntando, están haciendo la consulta directamente a las personas. Luego en el B dice, Juan desea conocer cuál es el número de puntos que sale mayor cantidad de veces al lanzar un dado 15 veces. Eso sería experimentación o interrogación. Experimentación. Experimentación. Entonces este primero era interrogación, este segundo es experimentación, ¿verdad? Porque él está experimentando, está lanzando el dado no le dice, digamos, no le pone en palabras lo que él quiere saber, sino que él tiene que hacer la prueba, lanzarlo, revisarlo, anotar, ¿verdad? Entonces eso es experimentar. Dice, Carlos desea saber qué hora es más favorable cuando él compite, por lo que corre a las 6 y a las 9 de la mañana, luego a las 3 y a las 6 de la tarde durante 7 días. ¿Qué está haciendo Carlos? ¿Está con interrogación o con experimentación? Experimentación. Para se usa el método de la experimenta. Dice, varios empleados de un supermercado analizan el grado de satisfacción de los clientes durante los sábados y domingos de octubre mediante una
entrevista. Eso sería interrogación, ¿verdad? Entonces ellos le están preguntando a las personas cuál es el grado de satisfacción que tienen. La siguiente dice, para clasificar a un torneo colegial de atletismo, unos estudiantes o un estudiante desea conocer si puede obtener el tiempo suficiente para clasificar. Para esto, practica varias veces a la semana para analizar sus... Eso sería experimento, ¿verdad? Siguiente dice, Sara es una jugadora de baloncesto. Ella practica los tiros libres para anotar la mayor cantidad posible durante un partido. Sara analiza la técnica de tiro así como la fuerza que debe proporcionar en el lanzamiento. Eso sería interrogación o experimentación. Experimento, ¿verdad? Entonces algo así es lo que le podrían preguntar. Voy a ver si aquí en el examen para ir observando dos cosas al mismo tiempo. Examen. Voy a descargar este examen que viene de práctica aquí, que dice práctica de examen, cargarlo. Profe, pero no viene esa parte. Ah, bueno, Daisy, no pudimos aprovecharlo, ¿verdad? Normalmente cuando viene algo así, ¿verdad? Que le ponen como lo que decía ahí, que ustedes escojan si es experimentación o si es interrogación. Bueno, continuemos. Entonces, estamos aquí. Ahora vamos a ver lo que es ya propiamente la recolección de los datos, de la información. Dice una situación problema aquí. Quieren conocer si un grupo de individuos está a favor o en contra de la exhibición de imágenes violentas por televisión, para lo cual han recogido los siguientes datos. 1 es que está en contra, 2 bastante en contra, 3 es, aquí debería, bueno, 3 es indiferente, 4 es bastante a favor y 5 es a favor. Entonces le fueron preguntando ahí a las personas y estos fueron los resultados. Este estaba bastante en contra, este estaba en contra, este estaba a favor, este estaba indiferente, este también y así sucesivamente. ¿Ok? Ellos respondieron con esos números. Entonces, cuando uno ve una lista así de datos, tal vez es un poco difícil de analizar, a ver, por ejemplo, cuál fue el que tuvo más datos, ¿verdad? Cuál fue el que tuvo más votos, por decirlo así. Entonces, si uno lo ve así en modo de lista, no nos aporta tanta información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se hace una tabla de frecuencia, ¿ok? Frecuencia, simplemente vamos a entender la palabra frecuencia como la cantidad de veces que aparece, el número de veces que aparece un dato, ¿ok? Entonces cuando diga frecuencia simplemente es eso, la cantidad de veces que aparece un dato. Entonces, por ejemplo, como aquí los datos son 1, 2, 3, 4, 5, entonces se pueden ordenar, ¿verdad? Aquí recuerden que la X significa dato, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que ponemos los datos aquí. En vez de poner X, podríamos poner datos, ¿verdad? Nada más que en matemáticas nos gustan las letras, ¿verdad? Para representar palabras. Entonces los datos serían 1. ¿Cuántos dijeron que 1? Entonces yo vengo y cuento 1, 2, 3. Hay 3 unos, ¿verdad? Entonces por eso aquí hay un 3 en la F de frecuencia. O sea, la cantidad de veces que aparece el 1 es ¿cuántas veces aparece el 2? Entonces yo vengo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparece 6 veces el 2, ¿ok? Luego el 3, ¿cuántas veces aparece? El 3 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el 3, ¿verdad? Los voy tachando porque es más fácil para ver los que me van quedando, ¿verdad? ¿Cuántas veces me quedan el 4? Y además así para no contar dos veces un número. El 4 me queda 1, 2, 3. Está 3 veces el 4. ¿Y cuántas veces está el 5? 5 solamente aparece una vez. Si yo conté bien esto, en un principio eran 20 datos en total, ¿verdad? Entonces se le preguntó a 20 personas, ¿verdad? Era 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eran 20 datos en total. Entonces significa que si yo sumo todas estas frecuencias me tiene que dar 20, porque si no me da 20, significa que algún número no lo conté o tal vez lo conté dos veces. Por ejemplo, que me dé 22. Entonces significa que algo hice mal porque nada más eran 20 datos y me está dando 22, ¿verdad? Como cuando hacía uno las votaciones en el colegio, que uno se ponía a sacar los votos y salían más votos que gente. Entonces algo así, ¿verdad? Algo así. Si nos queda más número aquí, si yo sumo todos esos numeritos, los sumo, el lápiz aquí, ¿ok? Si yo sumo todos esos numeritos y me da más de 20, si me da más que 20, mayor que 20, entonces quiere decir que hay algún dato que lo conté más de una vez. Por el contrario, si yo agarro todos estos números y me da menos de 20, quiere decir que me faltó contar algún dato. 20 en este ejercicio en específico porque eran 20 datos. Pero si yo le pregunté a 50 personas, entonces tendría que darme 50. Si le pregunté a 100 personas, tendría que darme 100.
¿verdad? Entonces, ¿qué significa la X? Significa dato, o sea, el dato puro, ¿verdad? ¿Qué significa la F? La F significa la cantidad de veces que aparece el dato, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le hubiera preguntado a 20 personas cuáles eran sus colores favoritos, entonces el primero me dijo que, el segundo me dijo que negro, el tercero me dijo que amarillo, el cuarto me dijo que azul otra vez, el quinto me dijo que negro, por decir algo. Entonces, si yo quiero hacer una tabla con esos, para esos datos, entonces igual aquí en la parte de la izquierda pongo el dato y aquí pongo la frecuencia. Entonces el dato iría a la izquierda, o sea, azul, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece el azul? El azul aparece 2 veces. ¿Cuántas veces aparece el negro? El negro aparece 2 veces. ¿Cuántas veces aparece el amarillo? El amarillo aparece 1 vez, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Con todos los datos que yo consulté, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama una tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia, ¿ok? Ahora, esta frecuencia que tenemos aquí, esta frecuencia, la que se pone así con una F, que es la cantidad de veces que aparece algún dato, tiene apellido, digámoslo así. Nosotros a esto le llamamos frecuencia absoluta, ¿ok? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un número, ¿verdad? Lo que estamos hablando como frecuencia. Porque hay dos tipos de frecuencia, está la frecuencia absoluta y está la frecuencia relativa, ¿ok? La frecuencia relativa es como que yo quisiera saber qué porcentaje representa este 3. Por ejemplo, si yo quisiera saber aquí porcentajes, ¿ok? Porque uno diría, si yo estoy haciendo un estudio, me serviría o sería importante para mí saber los porcentajes que representa cada uno de los datos para saber cuál tiene más peso y cuál no. Porque, por ejemplo, en este caso que estamos analizando aquí, que lo que se quiere saber es si está de acuerdo o no con las imágenes violentas en la televisión, me gustaría saber dónde está el mayor porcentaje de la gente, ¿verdad? Entonces, yo podría pasar esto a porcentajes. ¿Cómo hago yo para pasar esto a porcentajes? ¿Ok? Los porcentajes se obtienen muy fácil. Los porcentajes se obtienen de la siguiente manera. El número que quiero sacar el porcentaje, en este caso es 3, ¿verdad? Lo voy a dividir entre el total. ¿Ok? La frecuencia absoluta la divido entre el total. En este caso el total es 20. Y lo que me da lo multiplico por 100 para que sea porcentaje, ¿verdad? La palabra porcentaje lo dice. Por 100, ¿verdad? Por 100, ¿verdad? Entonces porcentaje, al final tengo que multiplicarlo por 100, ¿verdad? Por eso aquí aparece un por ciento. Entonces, pues eso lo vamos a ir haciendo con la calculadora, no nos vamos a complicar. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? 3 dividido entre 20 por 100. Entonces quiere decir que aquí hay un 15%, ¿verdad? Entonces, un 15% de las personas dijeron que 1 y 1 era que estaban en contra, ¿verdad? Entonces, un 15% de las personas están en contra. Luego, 6, ¿cuál sería el porcentaje de 6? Bueno, entonces agarro el 6, recuerden la frecuencia absoluta, la divido entre el total y la multiplico por 100, ¿verdad? Entonces sería 6 entre 20, es una división sencilla, 6 dividido entre 20, lo podemos hacer con calculadora, no hay ningún problema. Pueden usar también calculadora científica en este examen, no hay ningún problema. Me da un 6%, está mal. Es 6 dividido entre 20 multiplicado por 100, da 30%. Entonces yo podría decir ya con propiedad que un 30% de las personas respondieron que están bastante en contra. Entonces, por ejemplo, si yo sumo estos dos que son de los que están en contra y muy en contra, ya tengo un 45%. Entonces ya esto me dice algo, ¿verdad? En ese calculen ustedes cuál es el porcentaje de 7. Díganme a ver ustedes cuánto es el porcentaje de 7. Vamos a ver, entonces 7 sería tomar el 7, lo divido entre 20 y lo multiplico por 100. Entonces sí, sería 35%, ¿verdad? 35% de las personas dijeron que son indiferentes a esa situación de mostrar imágenes violentas en la televisión. El 3 ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Lo mismo, entonces aquí me va a dar un 15% y el 1 me va a dar un 5%. Si ustedes quieren lo revisan para darles un 5%. Entonces vean que ya esto me dice mucho más que solo ver la tablita así, ¿verdad? Que solo ver la lista así, una lista de un montón de numeritos. No, eso, los numeritos en fila no me dicen nada, sino tengo que ordenarlos, ponerlos en una tablita y ya cuando saco porcentajes y analizo todo esto, ya puedo ir viendo algunas cositas. Por ejemplo, ya analizamos que un 45% de las personas podríamos decir que están en contra, ya sea en contra o muy en contra. O sea, es casi la mitad de la gente que está en contra de eso. Hay un 35% de las personas que están indiferentes, ni les va ni les viene. O sea, no les molesta ni tampoco les agrada,
¿verdad? Y hay un 20% entre 15, ¿verdad? El 15 de los que están bastante a favor y 5 que están a favor, un 20% de personas que pues sí les gusta, ¿verdad? Que haya todo este tipo de imágenes violentas en la televisión. Entonces ya uno puede comenzar ahí a hacer análisis, ¿verdad? Cuando yo sumo todos los porcentajes tiene que darme 100%, ¿verdad? Si yo sumo todos los porcentajes y no me da 100%, significa que hay algo que hice mal. Me puede dar, porque a veces es con decimales, a veces me da 13,2% y el otro me dio 14,1% y así, ¿verdad? Entonces podría ser que me dé 99,5, 99,4, 99,8, ¿verdad? Ahí todavía podría estar bien, ¿verdad? Pero si yo sumo todos los porcentajes y me da 98, o me da 97, o me da 96, ¿verdad? O peor, ¿verdad? 95, 94, 93, significa que hay alguno de los porcentajes que saqué mal, ¿verdad? Entonces lo ideal es que me dé 100% siempre, cuando yo sumo todos los porcentajes. Si no me da 100%, lo ideal sería que me dé 99,9. Pero se acepta ahí que me dé 99,5, 99,6, 99, pero 99, ¿verdad? Ya si me da 98, 97, 96, pues tenemos que revisar porque podría ser que tengamos un problema. Bien, el porcentaje en las tablas de frecuencia no se llama porcentaje porque a nosotros nos gusta enredar el asunto, ¿verdad? Entonces en vez de poner porcentaje le vamos a llamar frecuencia relativa, ¿ok? Frecuencia relativa porcentual, ¿ok? Porque hay dos tipos de frecuencia relativa. Está la frecuencia relativa pura, que sería sin multiplicar aquí por 100, ¿verdad? Entonces la frecuencia relativa pura, aquí vimos que antes de multiplicar por 100 este numerito nos daba 0,15. Entonces esa sería la frecuencia relativa, que se pone normalmente así, FR, eso es frecuencia relativa, sin multiplicar por el 100, por ejemplo. Que me dicen, ¿cuál es la frecuencia relativa del 6? Entonces yo nada más agarro el 6 y lo divido entre el 20, sin multiplicarlo por el 100. Entonces me da 0,3, la frecuencia relativa del 6, 0,3. ¿Cuál es la frecuencia relativa porcentual? Ah, bueno, entonces ahí sí ya lo multiplico por 100, ¿ok? Pero es el mismo procedimiento. La frecuencia relativa, ya sea la pura frecuencia relativa sin multiplicar por el 100 o la frecuencia relativa porcentual, lo que tengo que hacer es agarrar el número y dividirlo entre el todo, ¿ok? Entonces ahí a esa diferencia tienen que prestarle atención. Si dice frecuencia relativa nada más, entonces no lo multiplico por el 100. Si me dice frecuencia relativa porcentual, entonces sí lo multiplico por el 100. Si es en caso mío, cuando ustedes hacen el examen y lo resuelven, a mí me gusta más que saquen frecuencia relativa porcentual, porque estamos más acostumbrados a verlo en porcentaje. Entonces para este examen, si ustedes calcularon la frecuencia relativa y era la frecuencia relativa porcentual, o calcularon la frecuencia relativa porcentual y era la frecuencia relativa, para mí es indiferente, ¿ok? Yo se las voy a poner buenas las dos, pero sí que tengan esa noción, ¿verdad? De que hay esa pequeña diferencia entre la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual, ¿ok? No me preguntaron nada. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros lo que se llama una distribución de frecuencias, que es la tablita que le dijimos, la agrupada, no agrupada, ahorita lo analizamos. Tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa, que es lo que le estoy mencionando en este momento. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de frecuencias, y que vamos a analizar que es la frecuencia agrupada y no agrupada, ¿ok? La frecuencia acumulada, ¿verdad? Frecuencia acumulada, es que yo voy acumulando la frecuencia, o sea, ¿cuántos datos llevo hasta ahí? ¿Verdad? Por ejemplo, dice este ejemplo: construye una distribución no agrupada de las alturas de 30 estudiantes de la escuela X en el año 2012. Para ello complete bueno, tenemos esta tabla, ¿ok? Estas son las alturas de 30 niños. Entonces un niño medía 1.25, otro medía 1.28, otro medía 1.27, otro medía 1.21 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces son 30 niños. Entonces yo empiezo por el más pequeño. El más pequeño de todos mide 1.2, ¿verdad? Yo tengo que comenzar a buscar en la tabla a ver cuál es el más pequeño. Me lo encuentro aquí. El más pequeño mide 1.2 o 1.20. Recuerden que 1.2 es lo mismo que decir 1.20, ¿verdad? Porque a algunos nos les gusta más ver aquí 20, 21, 22, 23, 25, ¿verdad? Y aquí 29, 30. Ese 0 ahí no hace la diferencia, pero se ve más bonito, ¿verdad? Ponerlo en 20, 21, ¿verdad? Bien, del 1.20 solo hay un niño, ¿verdad? Entonces a este le vamos a llamar el dato mínimo. Ese es el mínimo, ¿ok? El mínimo de toda la tabla es más pequeño de los datos, que en este caso es el 1.2 o el 1.20, que es lo mismo. Y solo hay un niño que tiene esa estatura. Luego el que seguiría sería 1.21. Entonces yo me fijo cuántos hay en 1.21. Aquí hay 1, hay 2, hay 3, aquí hay 4. Hay 4 niños que tienen
la estatura de 1.21. Luego, de 1.22, ¿cuántos niños hay? Aquí hay 1, hay 2, aquí hay 3, 4, y son 4 niños los que tienen esa estatura de 1.22. De 1.23, 1, 2. Hay 2 niños que tienen 1.23. De 1.24 hay un niño que tiene 1.24. De 1.25 hay 1 y hay 2 niños que tienen 1.25 de estatura. De 1.26 hay 1, 2, 3 niños que tienen 1.26. De 1.27 también hay 3, 1, 2, 3. De 1.28 hay 4, 1, 2, 3, 4. Y de 1.29 hay 3, 1, 2, 3. Y de 1.3 hay 3. ¿Verdad? 1, 3, que sería 1.30. Ok, ahí ya están los 30. Yo sumo todos los datos de aquí. Todos estos datos me tienen que sumar 30 porque son 30 datos. Si no me da 30, entonces es lo que les decía. Si me dio menos, significa que me faltó tomar en cuenta algún número. Y si me dio más, significa que hay algún número que lo conté 2 veces. Entonces tenemos que el mínimo de la tabla es el 1.2 y el máximo de la tabla o de los datos es el 1.3. El niño que medía menos medía 1.20 y el niño que medía más medía 1.30. Ok, entonces así es como vamos a interpretar esos datos. Entonces esto es lo que llamamos frecuencia absoluta simple, ¿verdad? La frecuencia absoluta, ¿verdad? Que del 1.20 había un niño, del 1.21 hay 4 y así sucesivamente. La frecuencia acumulada es ir contando en cada renglón cuántos llevamos en ese momento, ¿verdad? Entonces en el primer renglón llevamos 1, ¿verdad? Entonces por eso aquí ponemos 1. En el segundo renglón llevamos 4 del segundo renglón más 1 del anterior, entonces ya llevamos en el segundo renglón llevamos 5 datos. Esta es la frecuencia acumulada, lo que llevamos acumulado hasta ese renglón. En el tercer renglón llevamos los 4 del tercer renglón más los 4 anteriores más 1 anterior, entonces llevamos en ese renglón llevamos 9 datos acumulados. En el siguiente tenemos 2 más, o sea, si llevamos 9 en el anterior con 2 más, ahora llevamos 11. En el siguiente vamos a tener un dato más, entonces llevamos anteriormente 11, con 1 más llevamos 12. Y así sucesivamente es como se entiende la tabla acumulada. En el último renglón siempre tenemos que tener el total de los datos, ¿verdad? Porque ya ese es el último que le suma, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener los 30 datos. Luego tenemos la frecuencia relativa simple, que aquí está en porcentual, vea que está dada en frecuencia porcentual, que es ir sacando con la frecuencia absoluta, que en este caso sería 1, la divido entre el total y la multiplico por 100. Entonces de aquí es que me sale este 3,3. Voy a borrarlo aquí. ¿De dónde salió ese 3,3? De aquí. Yo agarré del 1,20 solo hay un niño, entonces 1 dividido entre el total, que son 30, y lo multiplico por 100. Ahí ya tengo la frecuencia relativa simple, que son 3,33. Luego en el segundo renglón eran 4 niños, entonces 4 dividido entre el total multiplicado por 100, ya llevamos un 13,3%. En el siguiente renglón también son 4, entonces me va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque es el mismo cálculo, 4 dividido entre 30 multiplicado por 100. En el cuarto renglón son 2 niños, entonces 2 dividido entre 30 multiplicado por 100. Aquí me da 6,6666. Luego el primero, perdón, el quinto es igual que el primero. Era un niño, entonces me va a dar lo mismo. El primero me dio 3,3, aquí me dio 3. Luego este tiene 2 y yo ya había calculado qué pasa con 2, me da 6,6. En 3 sería 3 dividido entre el total, que son 30, multiplicado por 100. Me da 10, entonces este es 10. El siguiente también son 3, entonces me va a dar 10 también. El siguiente son 4, ya yo había calculado que 4 me daba 13,3. Y los últimos dos son 3, cada uno de ellos me va a dar 10. Cuando yo sumo todos los porcentajes me tiene que dar 100%, ¿verdad? Esto es lo que llamamos la frecuencia relativa simple porcentual. La relativa porcentual, ¿ok? Sacar los porcentajes. Y luego la acumulada, que esto prácticamente nunca se usa, ¿verdad? Esto tal vez lo vemos en este ejemplo y nunca más, es ir haciendo lo mismo que hicimos aquí con la acumulada, pero ahora con los porcentajes, ¿verdad? En el primer renglón tenemos 3,3%, entonces llevamos acumulado 3,3%. En el segundo renglón llevamos 3,3 del primero más el segundo, que serían 13,3 más 3,3 me da 16,6. O sea, sumo estos dos porcentajes. En el tercer renglón, o sea, sumo los 3 primeros porcentajes, me va a dar 30. En el cuarto renglón, sumo los 4 primeros porcentajes, me va a dar esto. Y así sucesivamente hasta que en el último renglón tengo que obtener el 100%, porque ya ese es el último que sumo. Entonces, por aquello que ustedes vean las frecuencias acumuladas
que no se usan casi nunca las frecuencias acumuladas, pero para que tengan la idea de dónde es que sale, porque a veces sale ahí en algún ejemplo, frecuencia acumulada, ¿qué era eso? ¿Verdad? Y eso casi nunca se ve. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. La siguiente gráfica muestra el número de casos de malaria que se detectaron en nuestro país entre los años 1992 a 1990. ¿Cómo se lee esto? Muy sencillo. En el año 1992, entonces yo me fijo hasta dónde llega la barra. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Yo me fijo hasta dónde llega la barra. A veces, o la mayoría de veces, trae el numerito arriba. Entonces, esto es como que dijera así, en 1992, ese sería como el dato, ¿verdad? Recuerden que el dato se pone una X, de poner la palabra dato, palabra X. Y la frecuencia sería el número que viene arriba. O sea, en 1992 hubo 6.951 casos de malaria, ¿ok? En 1993 yo me fijo hasta dónde sube la barra, ¿verdad? Y veo que pasa esta línea que es la de 4.000, ¿verdad? Está más arriba de 4.000. Y el numerito que viene arriba que es 5.030. En 1994 yo veo que no llegó a esta línea, ¿verdad? A esta línea de aquí no llegó, la barra quedó un poquitito más abajo. Entonces quiere decir que son... Ah, no, mentira, está un poquitito más arriba, ¿verdad? Es un pelito más arriba, ahí apenas es que se aprecia, no lo había visto. Pero está un poquitito más arriba de la línea, ¿verdad? Entonces significa, esa línea era la línea del 4000, entonces quiere decir que está por encima de 4000, que el numerito lo trae arriba, 4445. El problema es que a veces no trae el número, entonces uno tiene que aproximar, ¿verdad? Está para arribita del 4000. Ah, bueno, entonces son un poquito más de 4000. A veces no lo trae, entonces uno tiene que más o menos aproximar, ¿verdad? Entonces por eso les menciono los de la línea. Y por último tenemos que en el año 1995, si ustedes ven esta línea de aquí, la línea de los 2000, y esa barra está más arribita de los 2000, ¿verdad? Entonces 2800 dice aquí, por dicha que trae el número, porque si no lo dijera, pues uno diría, ah, bueno, como 2500, 2300, ¿verdad? Para arriba de 2000, ¿ok? Así es como deberíamos interpretar ese gráfico, ¿verdad? Entonces así es como aquí pues es la tabla de frecuencias que nosotros estamos haciendo. Podríamos aquí además poner una frecuencia relativa porcentual, ¿verdad? Y comenzar a sacar los porcentajes. Para poder sacar los porcentajes yo tendría que tener el total y no lo tengo, el gráfico no me da el total, ¿verdad? Y en ningún lado me dan el total. Entonces, ¿cómo hago? Pues sumo los datos para ver cuánto es el total. 6.951 más 5.033 más 4.445 más 2.847 me da un total de 19.276 casos, ¿verdad? Que hubo en esos años. Entonces ya podría sacar el porcentaje, ¿verdad? ¿Cómo saco la frecuencia relativa porcentual? Agarro el dato, ¿verdad? Agarro la frecuencia del dato, ¿verdad? Que en el caso de 1992 es 6.951. Lo divido entre el total, que son 19.276. Si la quiero solo como frecuencia relativa, lo dejo ahí. Si la quiero como porcentual, entonces la multiplico por 100. Como les insisto, lo más normal o lo que más se usa es la frecuencia relativa porcentual. Entonces 6.951 dividido entre 19.276 multiplicado por 100. Como tiene un montón de dígitos después de la coma, yo nada más voy a tomar 2. Entonces yo pongo 36,06%. ¿Ok? Calculen ustedes y ustedes me van a decir cuál es el porcentaje de cada uno de estos tres datos que me hacen falta. Ustedes me dicen. 26,11 que sigue. Ok, el que sigue. 20. Muy bien, ¿y el que sigue? 14,76. 14,7. Ok, entonces ahí ya tenemos todos los porcentajes. Si esto está bien, entonces cuando yo sume todos, me tiene que dar muy parecido a 100, ¿verdad? Como yo le quité varios dígitos, no me va a dar 100. Porque para que me dé 100 tendría que haber puesto todo este número, todo el otro número, ¿verdad? Los números completos. Pero sí me va a dar 99, algo. Entonces vamos a analizarlo. 36,06 más 26,11 más 23,05 más 14,76 me da 99,98. Pues esto es aceptable. 99,98, casi 100, ¿verdad? Entonces significa que es casi de fijo que sacamos bien los porcentajes. Ok, entonces una forma de darse cuenta uno hizo bien los porcentajes o no. Esto se lo preguntan a veces en los exámenes. Vamos a volver aquí al examen. Por cierto, yo quería que se abriera. Me abra aquí en este navegador porque este navegador puedo escribir. Ok, esto es lo que queríamos. Muy bien. Ven que aquí hacen la diferencia entre frecuencia relativa, ¿verdad? Y frecuencia relativa porcentual. Entonces, la diferencia simplemente es que aquí está dada sin multiplicar por 100,
¿verdad? Y aquí está multiplicada por 100, ¿verdad? Entonces, sin sacar la calculadora, si aquí me dan un 18% en la frecuencia relativa porcentual, yo sé que es 0,18 de una vez en la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque es este número pero sin multiplicar por 100. Ahora, si no lo sé, no lo puedo sacar así a simple vista, pues simplemente lo que hago es que agarro la frecuencia relativa porcentual, que es 18, y la divido entre 100, ¿verdad? Porque esa ya se multiplicó por 100, entonces la divido entre 100. Entonces 18 dividido entre 100 me da 0,10. De hecho, este que es 0,26 en la frecuencia relativa, entonces en la frecuencia porcentual va a ser un 26%, ¿verdad? Porque son estos dos numeritos son los que se ponen aquí, ¿ok? Si es 16, así sin sacar la calculadora, ¿cuánto sería aquí en la frecuencia relativa? 0,16. Sería 0,16. El único cuidado que tengo que tener es que si me dice 0,05, ¿verdad? Si me dice, por ejemplo, 5%, entonces es 0,05. Ya tengo que completar aquí con un 0 porque normalmente son dos numeritos aquí. Entonces un 5% sería 0,05. Digamos, si uno lo quiere corroborar, no me pondría 5 dividido entre 100 y le va a dar 0,05. Entonces, los que son así con un solo dígito, 5%, 7%, 9%, 2%, se tiene que poner 0,0 y el número 2 por 0,09 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero si no, pues simplemente lo que hago es dividir. Que es 0,12, ¿qué número tendría que poner aquí? 12%, muy bien, 12%. Y aquí sí tenemos que sacar un cálculo, ¿verdad? Porque yo sé, aquí me están diciendo, 9 me dio 0,18, 13 me dio 0,26, pero ¿quién me dio 0,16? ¿Cómo hago para sacar eso? Ahí me puede decir, ¿cómo hago para sacar esto? Llevo a 0,8. Es 8. 8, vamos a ver si es 8. 0,8 no, porque vea que esto es las veces que aparece, ¿verdad? O aparece una, o aparece dos veces, o aparece tres veces. O sea, me tiene que dar un número entero, ¿verdad? Tiene que ser un número, puede ser 100 o 1000 o 40, ¿verdad? Pero tiene que ser un número entero, no puede ser con ceros, porque es la cantidad de veces que aparece un número, o en este caso una marca de carro. Vamos a ver si es 8, y les voy a explicar cómo se hace, ¿verdad? Normalmente a nosotros nos dan la frecuencia absoluta para que yo saque la relativa. Entonces, si me dan la frecuencia absoluta, digamos en el caso del 9, para sacar la relativa, yo lo que hago es dividirlo entre el total, y el total es 50. Entonces, 9 entre 50 me da 0,18, ¿verdad? Entonces, lo inverso, si a mí me dieran el 0,18 para que me dé el 9, o sea, de aquí para acá, lo que tendría que hacer es el procedimiento inverso de lo que hice. Lo que hice fue dividir por 50. Entonces, si lo que quiero es devolverme, lo que tengo que hacer es multiplicar por el total, o sea, multiplicar por 50, ¿ok? En este caso, si yo quisiera devolverme, me dan el 0,18 y yo quisiera saber cuál es la frecuencia absoluta del 0,18, lo que tendría que hacer es agarrar 0,18 y multiplicarlo por 50. Entonces me da 9. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Me dan el 0,16, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es 0,16 multiplicarlo por 50 y entonces ya yo aquí tengo que es 8, exactamente como el compañero decía. Otra manera, no sé si alguien la vio, otra manera es que entre todos estos me tienen que dar 50, ¿verdad? Y yo ya tengo 9 y tengo 13, o sea aquí llevo 21, esta sería la frecuencia acumulada hasta aquí. Aquí tengo 6 y aquí tengo 14, aquí tengo 20, entonces tengo 20 más 21 y aquí ya fallé. Aquí tengo 22, 9 más 13 son 22. Tengo 20 y 22, tengo 42, o sea que me hacen falta 8 para llegar a los 50, ¿verdad? Esa es otra forma de hacerlo. Entonces ahí ustedes escogen la que más les gusta, ¿verdad? Pero entonces, si me da la frecuencia relativa, yo lo que tengo que hacer es multiplicar por el total para obtener la frecuencia absoluta. Luego aquí, ¿cuál sería la frecuencia relativa de 14? ¿Quién me puede decir? 0,28. 0, aquí tenemos dos opciones, 14 o 28. ¿Cuál de las dos está bien? 0,28. ¿Por qué 0,28? Porque para sacar la frecuencia relativa, si tengo la frecuencia absoluta, ¿verdad? Si tengo este número, lo que tengo que hacer es dividirlo, ¿verdad? Divido el 14 entre el 50 entre el total y ya me da 0,20. Ahora sí, ya yo tengo el 0,28, entonces ya ahora sí puedo poner este mismo numerito aquí. ¿Cuánto sería el porcentaje? 28%, ¿verdad? Entonces, si es de la frecuencia absoluta a la frecuencia relativa, tengo que hacer la división, ¿verdad? Dividir. Si es de la frecuencia relativa a la frecuencia absoluta, lo que tengo que hacer es multiplicar por el total. Y entre estos dos, ¿verdad? Es multiplicar o dividir por 100 dependiendo del que quiera averiguar. Entonces esa es la idea. Ven qué tabla más bonita esta que les pusieron aquí. Y es una tabla facilita de llenar en la que nos ganamos un montón de puntos, ¿verdad? Aquí nos ganamos 7 puntos en una sola tabla, de una manera muy muy sencilla. Eso les va a parecer así. Vean esta otra.
Envases de tetrabric, bueno, perdón, aquí no leí el problema. Dice, el problema es algo, ¿cómo se llama? Complementario. Uno puede resolver esto sin leer de qué trata, pero pues vamos a leerlo para ser un poquito más justos ahí con el ejercicio. Dice, en una campaña de limpieza realizada en la comunidad se recolectan los materiales de desecho que se indican en la siguiente representación tabular. Complete los valores correspondientes a la columna de la frecuencia porcentual. Entonces me están pidiendo la porcentual. ¿Qué tengo que hacer si me dan el 42 para encontrar la frecuencia porcentual? ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo entre el total. Dividirlo entre 200 por 100. Muy bien. Dividirlo entre 200 y multiplicarlo por 100 porque me están... ¿Ok? Porque me están pidiendo la porcentual. Entonces yo agarro 42, lo divido entre 200 y me da 0,21. Pero como me piden la porcentual, entonces lo pongo como 21. Muy bien, lo multiplico por 100, entonces ya aquí me da 21. De 54, ¿cuánto da? 27%. De 80, 7%. muy bien. De 80, 40%. De 12, 6%. De 8, 4%. Y de 4, 2%. Nosotros podemos revisar que esto esté bien si sumamos todo esto. Y en este caso sí nos tiene que dar el 100 cerrado. Entonces vamos a sumarlo a ver si nos da el 100 correctamente, ¿verdad? Entonces 21 más 27 más 40 más 6 más 4 más 2. Nos da el 100% cerrado, ¿verdad? Porque estos siempre deben cerrar al 100%. Algo que no les mencioné es que cuando tenemos la frecuencia relativa y yo los sumo todos, me tiene que dar 1, ¿ok? Si lo hago en porcentual, me tiene que dar 100. Si lo hago así en las que vienen con coma, me tiene que cerrar en 1. ¿Verdad? O podría ser que me dé 0,99, ¿verdad? Pero tiene que estar ahí muy parecido al 1 en frecuencia relativa y muy parecido al 100 en frecuencia porcentual. Vean que solo en estas dos preguntas aquí tenemos 7 puntos y aquí tenemos 6 puntos, tenemos 13 puntos y el examen vale 40, entonces vean que eso es una gran parte del examen y no es difícil ¿cómo se llama? De obtener esos datos, ¿verdad? No es algo complicado así, dificilísimo, no. Vamos a ver si viene algo más de eso. Ok. Continuemos entonces con la materia. Aquí vienen pues más de eso, ¿verdad? Frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, ahí viene más de eso. Todos estos tienen que ver con eso, ¿verdad? Ejercicios, le dan toda la lista, ustedes tienen que crear la tabla, tienen que sacar las frecuencias, ¿verdad? Entonces son ejercicios que ustedes pueden ir haciendo. Sí les recomiendo ir empezando por el más pequeño de todos, por ejemplo, aquí pareciera que este es como el más pequeño, el 11, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que el 10. Hay un 10. Ah, aquí hay un 10. Muy bien, perfecto. Entonces uno pondría aquí el 10, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece el 10? Parece que solo aparece una vez, ¿verdad? Me equivoco. Entonces aparece una vez aquí. Luego el 11. El 11 aparece dos veces. Me equivoco. Pues el 11 aparece dos veces. Recuerde que la frecuencia es el número de veces que aparece. El 12 aparece 1, 2, 3, 4 veces. El 12 aparece 4, ¿verdad? Y así sucesivamente completamos la tabla. No la voy a hacer toda porque nos falta ver otra cosita por aquí, pero esa es la idea, ¿ok? Ahí vamos completando esa tabla. Luego si nos piden los porcentajes, pues llenamos porcentajes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Viene mucha práctica. Bien, vamos a ver el último tema del año, ¿ok? Este es el último tema ya del año, que son las medidas de tendencia central. Son muy fáciles de entender, de hecho nosotros usamos mucho una de todas, que es el promedio, y creo que las otras dos también van a ser bastante fáciles de comprender, ¿ok? Vamos a ver si viene alguna lista. Ok, esta dice, se les preguntó las edades a un grupo de personas, ¿verdad? Y en ese grupo de personas obtuvimos las siguientes edades. Una persona tenía 11 años, otra 25, otra 14, otra 20, otra 13, otra 16, otra 12 y otra 20. Entonces vamos a calcular lo que se recibe el nombre de media aritmética, que nosotros lo conocemos más como promedio, ¿ok? Promedio. También muchas veces se le llama solo media, ¿ok? Y se representa con una X y un palito, ¿ok? Un palito encima. Entonces cuando diga media aritmética, promedio, media o venga este símbolo, estamos hablando del promedio, ¿ok? El promedio es muy fácil de sacar y ahorita les voy a decir cómo se saca. Entonces cuando nos dan una lista de datos, digamos que nos dan esa lista de datos ahí, ¿verdad? Hay otro 2, otro 21. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ordenarlo. Y normalmente se ordena, en orden ascendente. Es decir, se toma el mínimo primero, vamos subiendo hasta llegar al máximo de todos los datos, ¿ok? Entonces primero lo ordenamos, ¿ok? Para sacar, cuando nos van a preguntar por tres cosas, nos van a preguntar por el promedio, que es el que les acabo de decir, nos van a preguntar por la mediana, que se pone así, ME, nos van a preguntar por la moda
y nos van a preguntar por el rango, ya que así les voy a explicar qué son estas 4 cositas. Vamos a empezar por el promedio, ¿ok? El promedio, o lo que es esto, media aritmética, que es lo mismo, lo vamos a sacar de la siguiente manera. Una vez que ya tenemos todos los datos, lo que hacemos es ponerlos en una suma. Sumamos el 11 más el 12, sumamos todos los datos. El 3, si fueran 100 datos, tendríamos que hacer la suma de los 100 datos. 14, 16, el 20, 21, más el 25. Sumamos todos los datos, ¿ok? Para sacar el promedio. Y lo que nos dé esa suma, sumamos primero todo. Y lo que nos da esa suma, lo dividimos entre la cantidad de datos. Para no poner cantidad de datos, en estadística se utiliza la palabra o la letra N. N significa cantidad total de datos, ¿ok? Si le preguntamos la edad aquí, se preguntó a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Preguntó a 8 personas. En este caso la N vale 8, ¿verdad? Pero si este mismo ejercicio se lo hubiéramos hecho o se lo hubiera preguntado a 100 personas, entonces N, la cantidad total de datos, sería así. Entonces, para sacar el promedio se hace de una manera muy sencilla. Es tedioso porque hay que hacer muchas sumas, digámoslo así, pero no es un concepto difícil de entender, ¿verdad? Simplemente en la parte de arriba sumamos todos los datos, todos los X, ¿verdad? Todos los datos. Y abajo, pues lo que hacemos es dividirlo entre la cantidad total de datos, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera sacar el promedio de estos datos, lo que haría es lo siguiente. Voy a usar la calculadora científica aquí, que es más fácil de que se vayan viendo los datos. Entonces, solo por eso, ¿verdad? Nada más para que se vayan viendo los datos. Esto se puede hacer en la calculadora sencilla también. Entonces, en la parte de arriba vamos a poner 11 más 12 más 13, 14, 16 más 20 más 21 y más 25. Ok, sumo todos los datos, me da 132. Y una vez que yo ya hice la suma de todo lo de arriba, lo divido entre la cantidad de datos que hay, ¿verdad? Entonces 132 lo divido entre 8 y me dice que me da 16,5. Entonces ese es el promedio, ¿ok? Cuando ustedes les dicen, en promedio los estudiantes de Costa Rica de quinto año tienen 17 años de un colegio diurno, por ejemplo. Entonces lo que hacen es que sumaron todas las edades de todas las personas que les preguntaron y lo dividieron entre la cantidad de personas que habían y les dio ese número. Entonces cuando hablamos de promedio es eso, un promedio, ¿verdad? Un promedio es buscando como una medida central, por eso se llaman medidas de tendencia central, una medida que podríamos tomar como referencia. Entonces el promedio se usa para eso, para tomar como referencia. De hecho, en este grupo de edades, en este grupo de personas, vemos que hay una alta variabilidad de los datos. ¿Qué significa eso? Que hay una alta variabilidad de los datos. Que el promedio nos dio 16. Entonces cuando usted le dicen, tengo un grupo de personas que en promedio tienen 16 años, pues entonces uno se imagina que todos tienen 16, 17, a lo mucho 18 y 14, ¿verdad? Cuando mucho. Pero si analizamos los datos de los que estamos sacando ese promedio, vemos que hay uno que tiene 21 y hay uno que tiene 25. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo el promedio me está dando 16 si hay un número que tiene, si hay una de las edades tiene 25? Hay otro que tiene 11. Bueno, esto pasa cuando los datos tienen una variabilidad muy alta, o sea, cuando están muy separados, cuando hay mucha dispersión. Entonces, cuando eso pasa, cuando tenemos un caso como este, donde los datos están muy separados uno de otro, el promedio ya no es una referencia tan válida, ¿verdad?, para analizar ese grupo de datos. Pero bueno, ahí matamos dos conceptos de un solo tiro. ¿Qué es la variabilidad? La dispersión de los datos, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Cuando los datos están muy separados unos de otros. En este grupo de personas puede ser que fue un grupo de personas que le preguntaron que estaban sentadas ahí en el parque, ¿verdad? Entonces por eso la variabilidad es tan alta. Si yo le pregunto la edad a los estudiantes de un colegio diurno de quinto, entonces voy a obtener una variabilidad baja, ¿verdad? Todos me van a decir más o menos la misma edad. Entonces, en ese caso el promedio sí va a ser representativo del grupo de datos. Pero entonces hay que tomar en cuenta eso también, la variabilidad de los grupos del grupo de datos que estoy estudiando, para ver si las otras medidas de tendencia que voy a sacar son representativas o no. Bueno, el promedio es eso, ¿verdad? El promedio es agarrar todos los datos que me dan. Si son 100, tengo que sumar los 100 y dividirlo entre la cantidad de datos que son. Eso es el promedio. El siguiente concepto que vamos a analizar es el concepto de rango, que también se conoce con el nombre de amplitud, que también se conoce con el nombre de recorrido, que es el recorrido total de los datos. El rango, recorrido, amplitud o ámbito de los datos es agarrar el máximo y restarle el mínimo. Vea qué sencillo que es. O sea, simplemente agarro el máximo, que es 25, y le resto el mínimo, que es 11. Esto me da un rango de 14. Eso quiere decir que entre el más pequeño de todos los datos y el más grande de todos los datos hay
un recorrido de 14 datos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, que hay un ámbito, un rango de 14 datos entre el más pequeño y el más grande. Eso es el rango del recorrido. La diferencia que hay entre el más pequeño y el más grande. ¿Cómo se saca? Agarrar el máximo y el resto el mínimo. Entonces, si le preguntan eso, ¿qué es el rango, el recorrido? Normalmente son esas dos palabras las que se usan, rango, recorrido. Simplemente es agarrar el número más grande que tienen, restarle el número más pequeño. Una resta sencilla, ¿verdad? Y no hay un cálculo complicado, no. Simplemente es acordarse que el rango o recorrido, pues es, ¿verdad? Luego, el siguiente dato que vamos a calcular, la moda, ¿ok? Con la moda no vamos a usar esta lista porque no hay una moda. Vamos a ir al anterior. En este que no, en este, ¿ok? En este que analizamos anteriormente, ¿ok? Si me preguntan por la moda, hace mucha referencia a lo que nosotros conocemos por moda, ¿verdad? Cuando uno le dicen la palabra moda, uno se imagina algo que está de moda, ¿verdad? Uno dice, bueno, es que eso está de moda. ¿Y qué significa que un pantalón esté de moda? Significa que mucha gente lo tiene, o mucha gente lo anda, que es lo que la mayoría de la gente quiere tener en ese momento. El iPhone está de moda, ¿por qué? Porque es algo que mucha gente lo posee, ¿verdad? Entonces, lo podemos relacionar con la moda de la estadística, porque la moda es el dato que más veces aparece, el dato que más se repite, es el dato que más veces aparece, que más se repite. Entonces, por ejemplo, en este caso que nosotros habíamos estudiado de 30 estudiantes, en la altura de 30 estudiantes, comenzamos a ver que el 1 aparecía, perdón, mentira, que el 1,20 aparecía una vez, el 1,21 aparecía 4 veces, el 1,22 aparecía 4 veces y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los datos que más aparecen? Los que más aparecen son el 1,21, el 1,22 que aparecen 4 veces y el 1,28. Digamos que esas serían como las modas, ¿verdad? Cuando hablamos de moda es eso, ¿verdad? Los que tienen más grande, digámoslo así, la frecuencia, los que tienen mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces en este caso, esas serían las modas, el 1,21, el 1,22 y el 1,28. Normalmente en los ejercicios que se pregunta por la moda, hay uno que tiene más, por ejemplo, que este diga 6, ¿verdad? Si el 1,22 dijera 6, entonces esa es la moda, ¿ok? Si el 1,22 apareciera 6, aquí 6 veces, entonces la moda sería el 1,22 porque es el que aparece más veces, ¿ok? Esa es la moda. Y la moda a veces se pone así como MO. Entonces si le aparece MO, estamos hablando de la moda. Entonces simplemente la moda es ver cuál es el que aparece más veces. Por ejemplo aquí la moda sería el 3. ¿Por qué? Porque es el que tiene la frecuencia de mayor tamaño, en este caso es 7, ¿verdad? Entonces la moda en este ejercicio, la moda es 3. ¿Para qué nos sirve la moda? Para ver cuál es el dato que más se respondió. Por ejemplo, este caso de aquí era el que estábamos hablando de que si estaban de acuerdo o no con las imágenes las imágenes violentas en la televisión. Entonces parece que lo que más respondieron, la moda, fue indiferente, ¿verdad? Fue el que tuvo más votos, digámoslo así. En este caso es 7, ¿verdad? Que 7 personas dijeron indiferente, ¿verdad? Entonces para eso nos sirve la moda, para ver cuál es el dato que recibió más votos, el que más fue seleccionado, ya sea por experimentación o por interrogación en el estudio. Y por último, la única en la que hay que hacer ahí como un toquecito ahí que se nos puede tender a veces a enredar es la mediana. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar en este momento, vamos a aprender qué es la mediana, ¿verdad? Que no hay que confundir media aritmética con mediana. La mediana es el dato que está en el centro de la lista, ¿okay? Entonces, la mediana es el dato que se encuentra exactamente en el centro de la lista, ¿okay? La mediana es el dato que se encuentra exactamente en el centro de la lista. Y la mediana normalmente va a aparecer así como una M y una E pequeñita, ¿ok? Para hacer la mediana hay dos casos. Digamos que esta lista, voy a agregarle un número más aquí y digamos que habría aquí un 25 más, ¿ok? Entonces en total serían 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 datos, ¿ok? Entonces digamos que tenemos esos datos, ¿verdad? Que el grupo de edades era, uno tiene 11, otro tiene 12, 13, 14, 16, 15, 20, 21, 25, 25, ¿ok? Entonces, si yo lo veo así, y para eso le agregué un dato más, hay un número que está exactamente en el centro de la lista. ¿Cuál número está exactamente en el centro de la lista? 16. Muy bien, el 16. ¿Cómo sé yo que el 16 está en el centro de la lista? Porque si me fijo hacia la izquierda del 16, ¿cuántos números me quedaron? Me quedó 1, 2, 3, 4 valores. Aquí me quedaron 4 datos, ¿verdad? Y hacia la derecha de la lista
me quedó la misma cantidad, me quedaron 4 datos. Okay, aquí me quedaron 4 datos. Entonces yo sé que el 16 está exactamente en el centro de esa lista. Entonces yo digo que la mediana es 16, simplemente, ¿verdad? Y no voy a hacer ningún cálculo ni nada por el... ¿ok? Entonces, esto sucede siempre que la cantidad de datos, recuerden, n es la cantidad de datos, sea impar. Siempre que los datos, o sea, si yo le pregunté a 11 personas, a 13 personas, a 25 personas, a 41 personas, siempre que la cantidad de datos que yo obtuve sea impar, entonces yo puedo encontrar un número que está exactamente en el centro, ¿ok? Pero cuando la lista de datos es par, por ejemplo, digamos que ese 25 que estaba ahí ya no está, ¿verdad? Ya este es otro ejercicio, digámoslo así, quité el 25, no tiene un número que está exactamente en el centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo agarro el 14, por ejemplo, entonces me quedan 3 a este lado y a este lado me quedan 4. No está exactamente en el centro el 14, ¿verdad? Si vuelvo a agarrar el 16... ¿verdad? Ya sin el 25 que existía aquí, si vuelvo a agarrar el 16, entonces ¿qué me pasó? Me quedaron 3 datos aquí y me quedaron 4 datos a este lado. Entonces significa que el 16 no está exactamente en el centro y la mediana tiene que ser el valor que está exactamente en el centro. Entonces, ¿qué hago cuando me pasa eso? Que no hay un dato que está exactamente en el centro. Esto siempre me va a pasar cuando la cantidad de datos o la lista tenga una cantidad de datos par, que tenga 6, que tenga 8, que tenga 10, que tenga 20. Esto siempre me va a pasar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar los dos que están en el centro, ¿ok? Ahora sí, ¿verdad? Si agarro esos dos que están en el centro, entonces a este lado me quedaron 3 y a este lado me quedaron 3. Pero necesito como unirlos, necesito como fusionarlos de alguna manera para que entre los dos se me forme un dato, ¿verdad? Porque yo lo que necesito es un dato, no puedo decir 14 y 16, la mediana es 14 y 16, no, eso no me sirve. Tengo que agarrar uno solo. Entonces lo que hago es lo siguiente, los dos que están en el centro los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Ahí lo que estoy haciendo es sacando un promedio de ellos dos. Okay, estoy sacando un promedio de esos dos datos. Entonces lo que hago es agarro el 14, le sumo el 16 y lo que me da lo divido entre 2. O sea, la mitad de eso. Entonces me da aquí. Entonces yo digo que la mediana en este caso. ¿Ok? Entonces es la forma en la que vamos a hacerlo cuando la cantidad de datos que vengan en el ejercicio sea par. ¿Cómo se aplica eso en el examen? Vean, aquí venía una pregunta. Dice... Al preguntar la edad de un grupo de 5 personas se obtienen los siguientes datos. Manuel 42 años, Carlos 29, Luis 54, José 29 y Roberto 31. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ordenarlo, siempre tengo que ordenarlo de menor a mayor. Entonces pongo 29, luego el 29 está otra vez, luego tengo el 31, luego tengo el 42 y por último tengo el 54. Ok, tengo ahí los 5 datos. Me preguntan por la moda. ¿Qué me va a decir ustedes? ¿Cuál es la moda? 29, muy bien, porque el 29 aparece 2 veces. Ningún otro número aparece más veces sus números, ¿verdad? Entonces la moda es 29. ¿Cuál es el máximo? Ahorita dejamos la media aritmética, ahorita la hacemos. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Muy bien, 54. ¿Cuál es el mínimo? 29. ¿Cuál es el recorrido? 25, muy bien, porque yo lo que hago es que resto este con este. El más grande le quito el más pequeño. 54 menos 29 me da 25. Ahora sí, ¿cuál es la media aritmética? Bueno, la media aritmética es sumar todos, agarro todos los números que vengan, 29 más 31 más 42 más 54 y lo tengo que dividir entre la cantidad de datos que son, en este caso entre cuánto tendría que dividirlo. Muy bien, háganlo ustedes y me dicen cuánto les da. Voy a hacerlo aquí, la otra pantalla, a ver, me ganó porque... Exactamente, muy bien, 37, aquí la media aritmética es 37. Puede ser que no venga así y que diga X con una barrita, entonces yo sé que es media aritmética, ¿verdad? Entonces 37 tiene que darles esa media aritmética. ¿Ven qué fácil eso? Y si me preguntaran por la mediana, que no me la están preguntando, pero me preguntaran por la mediana, ¿cuál sería la mediana? 30. Casi, pero no. 31, ¿verdad? ¿Por qué 31? Porque como son 5 datos, entonces sí hay un número que está en el puro centro, el 31. No hace falta sacar el promedio, ¿verdad? Porque el 31 está exactamente en la mitad de la lista. Aquí me quedaron 2 datos, aquí me quedaron 2. Entonces, siempre que la cantidad de la lista sea impar, como en este caso que son 5 datos, que sean 7, 9 o que sean 11, siempre va a haber un número que está exactamente en el centro de la lista. ¿Cuándo no va a haber un número que está en el centro de la lista? Cuando la cantidad de datos sea par, por ejemplo, que aquí no sean 5 datos, sino que aquí venga un dato al final, por ejemplo, que aquí viniera inventando, que venga 5. Entonces ahí ya sí el 31 no sería la mediana, sino yo tendría que agarrar estos dos que están en el centro, sumarlos y sacarle la mitad a ver cuál sería el promedio de ellos dos. ¿Verdad? Entonces esa es la forma en que sacamos la mediana. Y vamos a ver si viene más para arriba. Ok, vean, esto es de lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Muestra, unidad estadística, población y variable. ¿Verdad? Esos conceptos tenemos que conocerlos, dice.
para determinar el salario semanal de los trabajadores agrícolas de la provincia de Cartago, se entrevista a 200 trabajadores agrícolas de la provincia. Entonces, empecemos por lo más fácil. ¿Qué es el salario semanal? ¿Es muestra, es unidad estadística, es población o es variable? Es muestra. ¿Todos están de acuerdo que sea muestra o no es muestra? Para determinar el salario semanal, o sea, el estudio se está haciendo para saber cuál es el salario semanal, de quiénes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el salario semanal? Les voy a dar una pista, no es muestra. No es la unidad estadística, tampoco les queda el comodín del 50-50. Variable. Es la variable, muy bien. ¿Por qué es la variable? Porque la variable es lo que se desea saber. La variable es lo que se desea saber. Y en este estudio, ¿qué desean saber? O sea, el chisme. La variable es el chisme, que se quiere saber. Lo que se quiere saber es cuál es el salario que tienen esos trabajadores, ¿ok? Entonces la variable es eso, lo que ellos quieren conocer. La muestra y la población, recuerden que son lo mismo, nada más que la muestra es porque no se le puede preguntar a toda la población, entonces se toma una muestra. Y la población sería a los que yo quisiera preguntarle a todos esos, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí cómo vamos. Todos los trabajadores agrícolas de la provincia de Cartago representan ¿qué? Ya sabemos que no es la variable. La población, muy bien, la población, excelente. Los 200 trabajadores entrevistados, o sea, los que sí se les preguntó, ¿qué serían? La muestra, ¿ok? La muestra es los que sí se les preguntó. A los que sí se les hizo la entrevista, esos son la muestra. La unidad estadística es como decir, ok, agarré la muestra y cada uno de esos personitas a las que le pregunté, cada uno, cuando diga esto, cada uno, esa es la unidad esta, ok. Esto es el concepto, ¿verdad? Tenemos que saberlo. Entonces, población siempre está relacionado con todos. Muestra siempre está relacionado con los que se entrevistó, ¿verdad? La cantidad que sí se le hizo la entrevista. Unidad estadística siempre está relacionado con cada uno. Y variable, pues es lo que, el qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero saber? El qué, ¿verdad? Lo que se está averiguando. Recuerden que las variables estadísticas, en este caso sería una variable estadística cuantitativa continua. ¿Se acuerdan? Las variables estadísticas podían ser, o sea, lo que yo quiero saber puede ser un número o puede ser una característica, cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa continua cuando el número acepta decimales y cuantitativa, cuantitativa, ya se me olvidó la palabra, cuantitativa discreta cuando el número no acepta decimales, ¿ok? Por ejemplo aquí, una variable cuantitativa, ¿cuál de estas es una variable cuantitativa? El equipo de fútbol. El equipo de fútbol se responde, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el equipo de fútbol favorito de ustedes? ¿Se responde con un número o se responde con una palabra? Con una palabra. Las que se responden con palabras son cualitativas, ¿ok? Y las que se responden con números son porque es de cuantitativas, ¿verdad? Entonces ahora sí, ¿cuál de estas dos que quedan? Esta no es, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos que quedan se responde con un número? Muy bien, el salario, ¿verdad? El salario se responde de manera cuantitativa, ¿verdad? Se responde con un número. ¿Cuál es el salario de un trabajador? Vamos a ver si vienen más de... ¿Cuál de los siguientes datos recolectados es una variable cuantitativa? De estas, ¿cuál es cuantitativa? Número. Un número. La estatura. La estatura, muy bien, ¿verdad? ¿Cómo se responde la estatura? Mide 1,8, 1,76, ¿verdad? En metros, ¿verdad? Si lo hablamos en metros. Entonces, esta, como está así con decimales, acepta decimales, sería cuantitativa. ¿Discreta o continua? Continua. Continua, ¿verdad? Continua cuando aceptan decimales. Discreta cuando no hay forma de que hayan decimales. Como por ejemplo, que nos preguntaran cuántas mascotas tenemos en la casa. Podemos decir 0, podemos decir 1, podemos decir 2, pero no podemos decir tengo 2,13 mascotas en la casa. No acepta decir, ¿verdad? Entonces esas son así. ¿Cuál corresponde a una variable cualitativa de estas que vienen aquí? Color de las. El color, muy bien. Los colores se responden con palabras, amarillo, rojo, azul. La temperatura no, la temperatura se responde con números, 30, 100, 200. La masa no, porque la masa es el peso, ¿verdad? Bueno, la masa y el peso no son lo mismo, pero lo relacionamos. 30 kilos, 70 kilos, etcétera, ¿verdad? Muy bien, dice, se realiza un estudio estadístico para determinar el nivel de escolaridad de los jugadores de la primera división. O sea, ¿qué nivel tienen? Si son, si ya sacaron la escuela completa, ya sacaron el colegio completo, si sacaron bachillerato, si son de la universidad, etc. Entonces dice, en el estudio realizado, la población corresponde a... ¿Cuál de las tres opciones?
Muy bien, población. Cuando diga todos, ya ahí tenemos prácticamente la respuesta. Población son todos, ¿verdad? El conjunto de todos los jugadores de primera división. Dicen, un estudio estadístico realizado con los estudiantes universitarios se determinó que las horas diarias que permanecen conectados a internet en el estudio, bueno, o sea, ¿cuántas horas permanecen conectadas en el internet los estudiantes universitarios? Esa es la realidad. En el estudio realizado, la variable corresponde a, ¿cuál es la variable de ese estudio? La hora que tienen. Muy bien, eso es lo que se quiere saber, cuántas horas diarias permanecen conectados a internet. Entonces sería una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y ustedes consideran que sería continua o discreta? Continua, ¿verdad? Porque puede ser que fue 2 horas y media, que sería como decir 2 horas, 2,5, ¿verdad? Horas, etcétera. Entonces ese sería continuo. Bien, vamos a ver si viene algo más aquí de estadística. Estas otras son de proporciones, todo esto es de estadística, ¿no? Y estas son de sucesiones. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado analizando hasta el momento.